Vivo con mi esposo en una casa de estilo campo. Mi padre, que cumplirá 84 años el próximo mes, vive en una residencia de ancianos a unos 15 minutos de nosotros. Hace un par de meses recibí una llamada de la residencia. Era un mensaje grabado que explicaba que había habido un incendio en el cuarto eléctrico, pero que todas las personas de la instalación fueron evacuadas de manera segura. El mensaje terminaba con un número que los familiares debían llamar para discutir los arreglos temporales para los residentes. Tan pronto como escuché el mensaje, llamé al número y hablé con alguien sobre la situación. No estaban seguros de cuánto tiempo estaría cerrada la instalación, pero me dijeron que mi padre sería trasladado a otro lugar a más de 40 minutos de distancia. Así que me encontré en una situación difícil. Mi padre tiene demencia, y siempre he tratado de visitarlo al menos 3 o 4 veces a la semana. A menudo se confunde y se preocupa, así que trato de estar allí con él tanto como puedo para recordarle que está bien. Con la nueva instalación temporal, nunca podría ir a visitarlo y no sabían cuánto tiempo estaría cerrada su residencia. Así que decidí que lo mejor sería que viniera a vivir con mi esposo y conmigo, para que no se sintiera completamente desorientado en un nuevo entorno con personas diferentes. Ese mismo día fui a recogerlo, y vino a vivir con nosotros temporalmente. Aún es bastante funcional y puede ocuparse de sí mismo en su mayoría, pero definitivamente necesita tener siempre a alguien cerca. Durante la primera semana, mi esposo y yo nos turnamos cada día para cuidarlo, así que yo dejé de trabajar los lunes, miércoles y viernes de esa semana. No me importaba mucho faltar al trabajo porque hacía años que no podía pasar tanto tiempo con él. Este horario continuó durante varias semanas, y la residencia estuvo cerrada mucho más tiempo del que inicialmente esperábamos. Sin embargo, todo iba bien hasta que una noche, cuando estaba sola con él, mi esposo planeaba salir con algunos de sus amigos después del trabajo, así que me quedé sola con mi padre esa noche. Terminamos de ver una película alrededor de las 9:30, y después de eso él ya estaba listo para acostarse. Le preparé la habitación de huéspedes, que está justo enfrente de nuestro cuarto, para que pudiera estar cerca de él en caso de que necesitara ir al baño en medio de la noche. Le dijimos buenas noches y él se fue a su cuarto, mientras yo seguía viendo televisión. Estaba tan agotada por la semana que no me costó mucho irme a la cama poco después. Me quedé dormida rápidamente hasta que me despertaron los pasos en el pasillo. Me di vuelta y miré hacia la puerta, dándome cuenta rápidamente de que era mi padre. La luz del pasillo estaba encendida, así que me quedé despierta y miré la puerta hasta que él volvió a su cuarto. Por alguna razón, estaba tardando más de lo normal, así que después de esperar varios minutos, me levanté para comprobar qué pasaba. Tan pronto como abrí la puerta tuve que hacer un doble vistazo. La puerta del cuarto de mi padre estaba completamente abierta y lo podía ver acostado bajo las cobijas. Sin embargo, la puerta del baño estaba cerrada y con seguro, pero las luces estaban encendidas dentro. Mi padre, de vez en cuando, se confunde y cierra con llave el baño por dentro, así que esto no era nada fuera de lo común. Me dirigí a la cocina, donde había dejado un sujetador en el mostrador de la semana pasada para poder abrir la cerradura. Justo cuando comencé a manipular el cerrojo, el inodoro en el baño se escuchó al ser tirado, lo cual me sobresaltó porque definitivamente no me esperaba eso. Dejé lo que estaba haciendo, dándome cuenta de que probablemente mi esposo acababa de llegar a casa y ya estaba invadiendo su privacidad. Regresé a mi cuarto y esperé a que él saliera antes de volver a dormir. Un minuto después escuché que el grifo del baño se encendió durante unos segundos antes de que la puerta se abriera. La luz del baño iluminó todo el pasillo hasta que él la apagó y se volvió a oscurecer. Escuché sus pasos acercándose, y en cuanto pasó frente a mi puerta, me di cuenta de que no era mi esposo. Me levanté de un salto de la cama para ver mejor y lo que vi me desconcertó completamente. Mi padre estaba regresando a su cuarto desde el baño, pero si él estaba en el baño todo el tiempo, ¿quién estaba acostado en su cama? Intenté preguntarle a mi padre si había visto a alguien más, pero él ya estaba medio dormido y confundido, así que no era muy coherente. No sabiendo si me estaba volviendo loca, llamé a mi esposo para preguntarle si ya estaba en casa, y cuando respondió, el sentimiento en mi estómago se volvió aún peor. Él aún estaba afuera. Le dije que estaba segura de que vi a mi padre acostado en su cama bajo las cobijas,
pero no tenía sentido porque él había estado en el baño todo el tiempo. Él insistió en que probablemente era mi imaginación, y aunque quería creerlo, sabía lo que vi. Me sentí extremadamente nerviosa, sin saber qué estaba pasando, pero mi esposo ya iba de camino a casa, así que solo tuve que esperar unos minutos. Pronto escuché su camión estacionarse en la entrada, seguido por el sonido de la puerta cerrándose. Lo escuché entrar, y luego oí sus pasos acercándose mientras sus botas golpeaban el suelo. Me sentí aliviada al verlo, pero antes de que pudiera decir algo, él me preguntó, ¿sabías que la puerta principal estaba completamente abierta? Lo miré esperando que fuera una broma, pero él estaba completamente serio. La última persona en usar la puerta principal había sido mi esposo, y yo recordaba perfectamente haberla cerrado con llave cuando él salió. En ese momento comenzamos a tomarlo muy en serio. Fuimos a la habitación de mi padre, encendimos las luces y lo sacudimos para despertarlo. Le preguntamos si había abierto la puerta principal en algún momento, pero él dijo que no. Aunque tal vez no lo recordara, esperaba que dijera que sí, porque estoy 100% segura de que lo habría oído si se hubiera levantado y caminado hasta la puerta principal. Soy una persona que duerme ligera y siempre me he despertado cada vez que él ha ido al baño durante la noche desde que vive con nosotros. Mi esposo es un experto en armas, así que quiso registrar la casa antes de llamar a la policía, por si acaso era algún malentendido. Yo estaba completamente en contra de esa idea, pero él insistió y comenzó a caminar por el pasillo antes de que pudiera detenerlo. Escuché sus botas mientras recorría toda la planta baja antes de abrir la puerta del sótano. Tenemos un sótano sin terminar y realmente odio bajar ahí cuando estoy sola. Solo hay una luz con una cuerda para encenderla que cuelga del techo, así que la iluminación en la mayoría de la habitación es muy tenue. La tensión espeluznante de todo esto ya me tenía bastante alterada, así que me levanté para mirar por la ventana a ver si había alguien afuera. Tan pronto como puse las manos en la ventana para mirar, todas mis sospechas fueron confirmadas. La malla de la ventana estaba completamente cortada. Cerré de golpe la ventana y la aseguré. Luego me senté nuevamente en el borde de la cama. Unos momentos después, escuché a mi esposo gritar desde el sótano, «Llama al 911». No sabía qué decirles cuando contestaron, así que solo les dije que alguien había entrado en nuestra casa y que enviaran a la policía de inmediato. Esperé 10 minutos tortuosos hasta que llegaron, sin saber qué le había pasado a mi esposo en el sótano. Los dirigí directamente al sótano y me acompañaron junto con mi padre fuera de la casa. Varios minutos después, vi desde afuera cómo mi esposo salía, pero no estaba solo. Un hombre, que tenía tal vez 30 años, salió esposado y bastante golpeado. Después de lo que parecieron horas, finalmente pude hablar con mi esposo para saber qué había pasado, y lo que me contó fue completamente inesperado. El hombre que entró en nuestra casa era mi ex esposo, quien era un alcohólico extremadamente abusivo. Atacó a mi esposo, pero él logró derribarlo al suelo bajo amenaza de arma y se quedó encima de él hasta que llegó la policía. Yo ya había solicitado una orden de restricción contra él, por lo que fue llevado inmediatamente a la cárcel antes de ser acusado de varios otros crímenes. Después de que nos separamos, me envió múltiples amenazas de muerte, por lo que fue cuando pedí la orden de restricción. Estoy feliz de que todo haya salido bien y que nadie resultara herido, pero sigue siendo perturbador por decirlo menos. No solo irrumpió, sino que decidió acostarse en lo que pensó que era mi cama, creyendo que yo estaba en el baño. Aunque estará en la cárcel por mucho tiempo, aún instalado un sistema de seguridad en casa por si acaso. Estoy seguro de que muchos de nosotros hemos tenido un ex que realmente nos saca de quicio. Pero el mío es bastante más espeluznante que el típico imbécil borracho enviando mensajes. Hace unos 3 años, estaba en una relación a larga distancia con un chico llamado Andrés. Él tenía 17 años en ese momento y yo acababa de cumplir 19. Andrés no era una persona agradable, por decirlo menos. Pensaba que las primeras impresiones que causaba en las personas solo eran necesarias al principio, porque después de esa primera reunión dejaba de ser amable, educado o razonable con la gente. Yo era joven y pasaba por alto esto, pensando que de alguna manera podría cambiarlo. Sin embargo, este abuso hacia las personas, incluida yo, eventualmente se volvió demasiado y rompí la relación con él.
La ruptura fue relativamente tranquila, dentro de lo que cabe, excepto porque quería que yo dijera las palabras finales para poder hacerse la víctima. Este había sido un elemento central en nuestras discusiones, porque él insinuaba que quería terminar, pero en lugar de decirlo directamente, me mantenía pendiente y se volvía aún más abusivo. Me estoy desviando, pero el caso es que pensé que el asunto estaba resuelto, y poco después comencé una relación amorosa con mi actual novio. Entonces llegó el día en que Andrés quería recuperar sus pertenencias. Le envié un mensaje con una lista de todo lo que había dejado en mi apartamento, y él confirmó que era todo lo que tenía. También fijamos una cita para que pasara por mi apartamento alrededor de las 3 de la tarde el jueves siguiente. No tenía intención de dejarlo entrar a mi casa ni de estar a solas con él, ya que de repente parecía tener muchos cambios de humor después de verme en otra relación. Me había bloqueado de mi cuenta de Facebook, pero de alguna manera sabía que estaba en una nueva relación, lo cual fue una gran señal de alarma para mí y mi novio. Bueno, llegó el jueves y yo estaba ansiosa por terminar con esto. Mi novio y yo estábamos caminando a casa desde nuestro instituto cuando mi teléfono sonó. Era Andrés. Me gritó diciendo que había estado esperando en la estación de tren durante más de una hora. Traté de razonar con él, así que acordamos ir a verlo allí con sus pertenencias, ya que necesitaba tomar un tren. Mi novio caminó conmigo hasta la estación de tren, pero llegamos solo para encontrarla vacía. Vivo en un pueblo pequeño y la estación de tren se usa principalmente en hora punta, por la mañana y por la tarde. También está situada de manera algo extraña entre residencias normales y hay muchos callejones que salen de allí, por lo que es un lugar algo apartado. Recibí un mensaje de Andrés diciendo que nos podía ver, pero que no saldría de su escondite mientras mi novio estuviera allí. Dejamos sus cosas en un banco en la estación de tren, y le envié un mensaje diciéndole que no estaba realmente interesada en vernos. Cuando digo calmadamente, quiero decir que mi respuesta fue tranquila, pero estaba temblando y mi novio estaba furioso por este comportamiento infantil. En el camino de vuelta a casa, recibí otro mensaje. Esta vez decía que tenía un regalo para mí que había dejado en mi buzón. Esto nos asustó aún más, sobre todo porque indicaba que podría estar esperando en mi apartamento. Era completamente posible que nos hubiera estado observando en la estación de tren y luego corriera hasta mi apartamento. Sin embargo, no había rastro de él, y lo único que encontré en mi buzón fue una factura. Ya para este momento, supimos que estaba actuando por despecho y decidimos ignorar la avalancha de mensajes, llamadas y demás que siguieron ese día. Después de un rato, la vida volvió a la normalidad. Entonces recibí otra llamada, esta vez de parte del hermano mayor de mi ex, quien estaba preocupado por Andrés. Al parecer había desaparecido llevándose una de las pistolas de gas de su hermano. Me quedé sin palabras, pero como no lo había visto, lo dejé pasar como otra de sus actitudes infantiles. El mismo día, cuando mi novio regresaba de hacer la compra, vio a policías caminando alrededor de la escalera exterior del sótano del apartamento en el que vivíamos. Al día siguiente, nos contactó la madre de mi novio. En el periódico había una descripción de un joven sin nombre del mismo pueblo que Andrés, que había sido arrestado por intento de robo en la pizzería que estaba justo debajo de nuestro apartamento. Estaba armado con un cuchillo, una pistola de gas y líquido encendedor, y decía que no estaba intentando robar, sino que estaba allí para ver a su ex, que por supuesto era yo. Al contactar con la policía, descubrí que también llevaba una máscara, papeles falsos y una peluca en una bolsa deportiva, que había tirado por las escaleras cuando, alrededor de las 4 de la tarde, saltó la valla e intentó entrar en la pizzería. Esto significaba que mi novio había salido por nuestra puerta principal mientras mi ex estaba escondido justo al lado de la puerta de entrada, armado. Nunca me había sentido tan asustada antes. La triste realidad es que mi ex nunca fue acusado de nada porque era menor de edad y su familia era adinerada. Escribo esto ahora porque, después de 3 años, pensé que finalmente este capítulo de terror había quedado cerrado. Eso fue hasta que hace 2 semanas recibí una declaración de amor de una cuenta de correo electrónico falsa firmada por Andrés. Conocí a una chica llamada Lisa que acababa de transferirse a nuestra universidad. La conocí cuando Kevin y yo fuimos al dormitorio de chicas para ver a su novia, Sara, y Lisa era su compañera de cuarto. Durante nuestra visita,
Lisa me hizo muchas preguntas como, ¿tienes novia? Incluso dijo que le gustaría salir con alguien como yo, así que estaba claro que le interesaba, pero yo estaba centrado en mis estudios. Fingí pensar que estaba bromeando y respondí a sus preguntas de la manera más simple posible, sin mostrar interés. Nunca había tenido novia y planeaba tener una solo después de graduarme, pero escuché que me convertí en un tema de conversación entre Lisa y sus amigas. Con el tiempo, Lisa comenzó a enviarme mensajes de texto después de obtener mi número de Kevin. Al principio me costaba encontrar tiempo para ella porque estaba muy ocupado, pero Kevin me dijo que realmente le gustaba, así que decidí intentarlo. Empecé a contestar sus mensajes y comenzamos a hablar por teléfono. Pronto nos vimos en persona y finalmente empezamos a salir. Ella se convirtió en mi novia después de algunas citas y nos conocimos bien. Nos veíamos todos los días y sus llamadas y mensajes se hicieron más frecuentes. Me presentó a sus amigos, quienes parecían agradarme, y yo aprendí más sobre ella. Con el tiempo, sin embargo, Lisa empezó a volverse sobreprotectora y se molestaba si llegaba tarde para verla. Al principio fue algo pequeño, pero cuando necesitaba más tiempo para estudiar, se convirtió en un problema. Al principio estaba molesta, pero después de que se lo expliqué, lo entendió. Nuestra relación continuó sin problemas durante los siguientes años, pero durante nuestro último año, Lisa cambió mucho. Se volvió extremadamente paranoica y celosa, a menudo iniciando discusiones públicas y causando escenas, lo cual era muy vergonzoso. Sabía que necesitaba concentrarme más en mis estudios, así que empecé a distanciarme de ella. Una noche, mientras estaba estudiando, escuché un golpe en mi puerta. Mi compañero de cuarto estaba dormido, así que pensé que era Kevin, pero cuando abrí la puerta era Lisa con cara de enojo. Me exigió saber por qué la estaba evitando. Le expliqué todo, pero se fue furiosa sin realmente escucharme. Unos días después, al regresar a mi cuarto después de clases, encontré a Lisa vandalizando mi lugar. Había escrito "pagarás por esto" en grandes letras rojas en la pared, como si fuera sangre. La saqué de allí y ella hizo una escena, pero las autoridades de la universidad intervinieron. Les expliqué todo y fue suficiente para que suspendieran a Lisa por una semana. Mi compañero de cuarto y yo fuimos trasladados a otro cuarto, ya que el nuestro necesitaba limpieza. Los limpiadores encontraron vidrios rotos bajo mi cama, lo que demostraba que Lisa tenía otros planes dañinos. Después de esto, Lisa comenzó a enviarme mensajes, alternando entre pedir perdón y lanzar insultos desagradables. Incluso empezó a amenazarme, lo cual fue realmente aterrador. Finalmente, tuve suficiente y bloqueé su número, pero eso no la detuvo. Este incidente me mostró la verdadera naturaleza de Lisa, y estoy agradecido de haberlo visto a tiempo. Después de que terminó su suspensión, decidí romper con ella. No dijo una palabra, pero su rostro se puso pálido y no fue a la escuela durante varios días. Me disculpé y me sentí mal por haberla herido, sabiendo que estaba realmente afectada. Eventualmente regresó al campus y asistió a clases, pero siempre estaba sola, lo que me hizo pensar que la ruptura también había afectado sus amistades. Comenzó a desahogar su ira contra mí en las redes sociales. Un día encontré una publicación suya con fotos mías y subtítulos llenos de insultos. La denuncié y la bloqueé en Facebook, cansado de su comportamiento inmaduro. Después de la ruptura, reuní el valor para reconectarme con Kevin y mis amigos, disculpándome por haberlos descuidado. Me perdonaron y volvimos a ser cercanos. Un día le pregunté a Sara sobre Lisa, y ella me dijo que Lisa no había superado la ruptura y les hacía la vida miserable. Sara incluso pidió un cambio de habitación debido al comportamiento de Lisa. Según Sara, Lisa se había obsesionado y había cambiado mucho después de la ruptura. Lloraba sin parar y maldecía en la habitación, mostrando su lado más oscuro. Peleaba con otros estudiantes, hacía amenazas y hablaba de cosas espeluznantes, lo que asustaba a sus amigos. Lisa incluso tenía marcas de arañazos en los brazos, lo que hacía que sus amigos pensaran que podría lastimarse a sí misma. Cuando intentaron ayudarla, se puso violenta y lanzaba cosas. Su comportamiento hizo que sus amigos se distanciaran de ella. Estaba sorprendido y esperaba que cambiara para mejor, pero no lo hizo. Pasaron los meses sin noticias de ella. Me gradué y traté de olvidar todos los malos recuerdos. Después de la graduación, me mudé de regreso a Spokane y comencé mi nueva vida. Mis amigos celebraron de diversas maneras.
Algunos hicieron fiestas, otros se fueron de vacaciones, y aquellos que no eran de la ciudad regresaron a sus casas para celebrar con sus familias. Sara se mudó con Kevin a los suburbios. Seguí en contacto con mis amigos, pero no supe nada de Lisa. Asumí que había seguido adelante. Después del verano comencé a buscar trabajo y encontré uno estable en mi ciudad natal. El salario era bueno, mis compañeros de trabajo eran amigables y mi jefe era agradable. Pronto me ascendieron debido a mis habilidades. Me mudé de la casa de mis padres y compré un nuevo lugar, con el objetivo de llevar una vida tranquila. Una noche, después de un largo día de trabajo, estaba conduciendo de regreso a casa cuando recibí una llamada de un número desconocido. Contesté, pero solo escuché una respiración. Colgué pensando que era una broma. Cuando llegué a casa, el mismo número seguía llamando, pero solo se escuchaba la respiración al otro lado. Lo bloqueé y me fui a la cama. A la mañana siguiente, encontré algo en mi buzón. Era una carta que decía, «No te perdono y no olvido», escrita en rojo. Me recordó lo que Lisa había escrito en mi pared, así que la tiré, pensando que era una broma. Luego, una tarde después del trabajo, llegué a casa y vi otra carta encima de mi buzón. Decía, «No puedes correr, no puedes esconderte y no puedes escapar», nuevamente escrita en rojo. Le pregunté a mi vecino al respecto y me dijo que había visto un auto detenerse unas horas antes. Una chica salió y colocó la carta en mi buzón. Mi corazón se hundió. ¿Cómo sabía dónde vivía? Esa noche mi mente estaba llena de preguntas. Sabía que tenía que ser Lisa, pero ¿cómo me había encontrado? Recibí otra llamada de un número aleatorio, así que la contesté. «Sal afuera, tengo un regalo para ti», dijo una voz familiar. Era Lisa. Respiré hondo, salí y grité preguntando dónde estaba. Fui recibido con un silencio inquietante. No había nadie alrededor. De repente, escuché el sonido de vidrio rompiéndose detrás de mí. Mi ventana frontal estaba rota. Estaba furioso y quería confrontar a Lisa, pero no había señales de ella. Mientras regresaba adentro, una piedra me golpeó la cabeza, casi dejándome inconsciente. Siguieron más piedras, que venían desde el bosque cercano. Herido, corrí adentro y cerré la puerta de golpe. Había vidrios rotos en el suelo y un ladrillo con una nota que decía, «Tomaste la decisión equivocada». Llamé a la policía y les expliqué todo. Antes de que llegaran me asomé afuera para ver si era Lisa. Abrí la puerta lentamente solo para que otro ladrillo aterrizara en mi porche. Cerré la puerta y esperé, sintiendo que la llegada de la policía tardaba una eternidad. Cuando finalmente llegaron, los escuché gritarle a alguien y vi a una persona correr hacia el bosque. Después de un rato, tocaron a mi puerta y los dejé entrar. Me dijeron que habían visto a alguien vestido de negro detrás de un árbol, pero la persona corrió al bosque cuando los oficiales se acercaron. No pudieron atraparla. Les dije que sospechaba de Lisa, pero sin pruebas sólidas, no podían hacer mucho. Les entregué el ladrillo con la nota y me dijeron que los llamara si sucedía algo más. Durante los siguientes días todo estuvo tranquilo, hasta una noche de viernes mientras veía televisión. Escuché un fuerte golpe en mi puerta, como si una roca la hubiera golpeado. Abrí la puerta y encontré otro ladrillo con una nota que decía, «Puedo verte». Al otro lado de la calle, había un SUV blanco estacionado. Traté de ver el interior, pero las ventanas estaban polarizadas. ¿Era Lisa o alguien más? Volví adentro y decidí irme a dormir. Alrededor de las 2:15 de la mañana me desperté y noté que se había ido la luz. El aire acondicionado estaba apagado y hacía calor. Verifiqué si había un apagón en el área, pero parecía que solo mi casa estaba afectada. Tomé mi linterna y me dirigí al sótano. Las puertas de adelante y atrás seguían cerradas, pero la del sótano no tenía cerradura, por lo que alguien pudo haber entrado por allí y cortado la energía. Estaba seguro de que Lisa estaba detrás de todo esto. Encontré el interruptor y lo encendí. Las luces del sótano se encendieron, revelando a alguien escondido detrás de unas cajas. Mi corazón se detuvo cuando vi quién era. Lisa estaba allí, usando un vestido blanco. Su rostro estaba lleno de moretones e irreconocible. Su piel estaba pálida y parecía la chica de El Aro. No era la misma chica que conocí en la universidad. Mi corazón se aceleró cuando ella sonrió y preguntó, «¿Podemos estar juntos otra vez?». Grité, «No, sal de aquí o llamaré a la policía». Ella simplemente se quedó allí. Luego comenzó a caminar lentamente hacia mí, mirándome fijamente. Sacó algo de detrás de su espalda, un arma.
Tiró una caja al suelo frente a mí, y fotos mías de la universidad se esparcieron. Admitió haber irrumpido en mi cuarto en ese entonces y tomado fotos mientras dormía. Sosteniendo una, dijo: «Eres un chico muy guapo, pero desperdiciaste una joya como yo, así que voy a arruinar tu vida». Luego rompió la foto y apuntó el arma hacia mí. Me esquivé del disparo, que habría despertado a mis vecinos. Corrí escaleras arriba, tratando de cerrar la puerta del sótano detrás de mí, pero disparó otra vez a través de la puerta, apenas fallándome. Corrí a mi habitación, cerré con llave la puerta y me escondí en el armario. Escuché sus pasos buscando en cada habitación, hasta que llegó a mi puerta. Trató de abrirla, pero no pudo. Luego empezó a golpearla y gritar que la dejara entrar. Después de un breve silencio, rompió la puerta. Buscó en la habitación con su arma en la mano, pero no vio el armario. Con su espalda hacia mí, tomé el bate de béisbol que tenía en el armario. Respiré profundo y abrí la puerta en silencio. Ella no me oyó. Golpeé con fuerza el bate dejándola inconsciente. La até a una silla y llamé a la policía. Llegaron rápidamente. Lisa empezó a despertar mientras la esposaban. Me amenazó y trató de atacarme, pero fue detenida por los oficiales. Presenté cargos y fue declarada mentalmente insana en la corte, por lo que en lugar de prisión, fue enviada a un hospital psiquiátrico. Lisa tenía un trastorno de obsesión severo. Durante su juicio se sometió a una evaluación psiquiátrica. Mi familia y amigos supieron lo que había pasado, y conté toda la historia cuando me reuní con Kevin y Sarah en un bar. No se sorprendieron. Lisa había desaparecido durante 10 días después de la graduación. Su hermano mayor contactó a sus amigos, incluyendo a Kevin y Sarah, pero nadie sabía dónde estaba. Un estudiante informó haberla visto bebiendo en un bar, lo que preocupó a su hermano. Presentó un reporte de persona desaparecida, pero no se supo nada hasta que ella regresó a casa una mañana, llorando. Había caminado kilómetros hasta su casa y había dormido en las calles. Después de que le robaron la cartera en el bar, Lisa llegó a casa sin nada. Meses después, su hermano notó que su comportamiento extraño empeoraba. Le insistió en que viera a un psicólogo, pero ella se negó, lo que llevó a una pelea. Una mañana se fue sin decir una palabra. Su hermano trabajó con la policía para encontrarla, pero no lo lograron. Durante el juicio, Laura confesó que la pistola que usó era de su hermano. La había robado de su cajón mientras dormía. Admitió haber hecho las llamadas amenazantes, enviado las cartas y lanzado los ladrillos. Me rastreó usando la información personal que había compartido cuando salíamos, como mi número de teléfono y mi ciudad natal. Cuando me mudé a mi nueva casa me encontró preguntando a un vecino que me conocía. Un pequeño error casi me cuesta la vida, pero logré evitarlo, literalmente. A partir de ahora, no confiaré fácilmente en nadie. Seré más cuidadoso sobre a quién dejo entrar en mi vida. Y siempre observaré su comportamiento antes de confiar plenamente en ellos. Nunca he compartido esto con nadie porque, ¿cómo le dices a tu familia que casi te secuestraron cuando tenías 10 años? Era 2007, un día de verano más para mí. Me desperté alrededor del mediodía, monté en bicicleta con mi hermana, y luego pasé el resto del día en nuestra piscina inflable. Planeaba relajarme y pasar la noche jugando videojuegos. Decidí revisar rápidamente mi perfil de Facebook y luego seguir con mis juegos. Mientras terminaba mi barra de energía para mi juego en línea y estaba a punto de cerrar el navegador, recibí una solicitud de amistad. Era de Lisa, 14 años, de un pueblo llamado Middle of Nowhere, Ohio. Hice clic en el nombre porque no conocía a ninguna Lisa, ni siquiera a una Lillian o cualquier chica con un nombre que comenzara con L. Era hermosa, y mi yo de 10 años solo se rió. ¿Por qué querría ser amiga mía? Casi la ignoré, casi. Acepté la solicitud y sin tener nada más que hacer, le envié un mensaje preguntando, ¿te conozco de algún lado? Ella respondió que no nos habíamos conocido, pero que era amiga de uno de mis amigos, Jake. Revisé su perfil y vi que compartían muchos intereses, y estaban en la lista de amigos del otro, por lo que dijo tenía sentido. No le pregunté a Jake para confirmarlo, pero era un niño bastante confiado y no tenía razones para dudar de ella. Durante las siguientes semanas, chateábamos todas las noches al menos durante 3 horas.
Hablábamos sobre la escuela, música, programas de televisión, cosas típicas de niños. No le di mucha importancia, solo éramos amigos de Facebook, hasta que me dijo que le gustaba. Me reí, pensando que lo decía como amigo, pero aclaró que tenía sentimientos por mí, y quería que nos conociéramos en persona. Vivía bastante lejos de mí, así que no veía cómo eso podría funcionar. Sabía que mis padres no me llevarían a conocer a una chica que había conocido en línea, y honestamente no quería que lo hicieran. Eran buenos padres, pero nunca sentí que pudiera hablar con ellos sobre estas cosas, así que lo dejé pasar. Le dije que sería difícil conocernos, ya que, por mucho que me encantara montar mi bicicleta, un viaje de 3 horas a una parte del estado en la que nunca había estado era demasiado. Ella lo entendió y dijo que al menos le gustaría hablar por teléfono en lugar de solo mandar mensajes. Estuve de acuerdo, pero le dije que nunca llamara a mi número y que siempre me dejara a mí hacer la llamada, porque no quería que mis padres contestaran y me hicieran preguntas. Ella lo entendió, así que la llamé por primera vez. Su padre contestó y de manera brusca me preguntó quién era. Fue extraño porque yo tenía el teléfono al lado de la computadora y le había dicho que la llamaría. Y ella me dijo que tenía el teléfono con ella también. Pero no le di importancia y le dije que era yo y que buscaba a Lisa. Me dijo que esperara un segundo y escuché un ruido como si alguien estuviera fingiendo pasar el teléfono. De nuevo, no pensé mucho en ello. Luego escuché un hola con una voz aguda. Hablamos durante unos minutos y luego dijo que tenía que irse porque su papá estaba esperando una llamada. No le di importancia y le dije que solo me mandara un mensaje para que pudiéramos hablar más tarde. Seguimos enviándonos mensajes de un lado a otro y antes de darme cuenta, el verano casi había terminado. Ella estaba decepcionada de que no nos hubiéramos conocido en persona, así que sugirió una idea. Dijo que había un evento de fin de verano en un lago cerca de mi casa y que su familia a veces iba allí, por lo que probablemente podría convencerlos de ir. Mi familia usualmente iba al lago para el 4 de julio, así que no me fue difícil convencer a mis padres de ir también. Unas noches después me informó que su familia había aceptado y estaba muy emocionada de finalmente conocerme. Me dijo que me iba a besar tan pronto como me viera, lo que me hizo sonrojar. Traté de hacerme el tranquilo, como si fuera un chico que ya había besado a muchas chicas antes, pero no lo era. Estaba emocionado ante la idea de besar a una chica, y solo faltaban unas pocas noches. Me costó dormir las siguientes noches y me quedé despierto hasta tarde hablando con Lisa. Ambos estábamos emocionados y no podíamos esperar para encontrarnos. Se sentía como una experiencia mágica. La noche anterior me quedé despierto hasta las 8 de la mañana hablando con ella. Finalmente llegó el día. Después de un paseo en bicicleta por la tarde y un rápido baño, mi familia se subió al coche. Mi papá llevó la camioneta para que mi hermano y yo pudiéramos llevar nuestras bicicletas al lago. Había muchas rutas para andar en bicicleta y siempre disfrutábamos montando allí, pero le dije a mi hermano que no estaría con él toda la noche y que solo montaría un poco antes de encontrarme con otro amigo. Quería acompañarme, como suelen hacer los hermanos pequeños, pero lo convencí de que no quisiera estar conmigo, diciéndole que los otros niños eran malos y que yo solo iba por uno de ellos. Por suerte no hizo más preguntas. Una hora después, con el sol poniéndose, mi hermano dijo que volvería para encontrarse con nuestros padres porque no le gustaba montar en la oscuridad. Tenía una habilidad especial para chocar incluso a plena luz del día, así que cuando me fui solo, no tuve ningún problema. Me dirigí al lugar de picnic donde Lisa y yo habíamos acordado encontrarnos y me senté en una de las mesas, con mi bicicleta apoyada al costado. Esperé mucho tiempo, tanto que empecé a preocuparme y estaba a punto de irme, ya que los fuegos artificiales estaban a punto de comenzar y Lisa no había aparecido. Me levanté y estaba a punto de irme cuando una vieja camioneta blanca oxidada se detuvo junto a las mesas. El hombre en el interior bajó la ventanilla y me dio una sonrisa extraña, diciendo que era el papá de Lisa y que estaba allí para llevarme con ella. Empecé a sentirme incómodo, así que simplemente lo miré y dije, ¿qué? Apagó el motor pensando que tal vez no lo había oído, y salió de la camioneta. Dijo, «Estoy aquí para llevarte con Lisa, súbete». Repitió abriendo la puerta del pasajero y haciéndome señas para que subiera. La camioneta estaba sucia, llena de basura y olía a aceite y otras cosas desagradables. Le di una mirada escéptica y le dije que no iba a subir.
Entonces me agarró del brazo e intentó arrastrarme hacia la camioneta. Rápidamente me di cuenta de lo que estaba pasando. «Súbete al maldito camión», gritó apretando mi brazo con tanta fuerza que pensé que lo rompería. Me zafé casi lastimándome y le dije que me iba, pero él vino tras de mí. Entonces hice lo único que se me ocurrió para defenderme de un hombre adulto, el doble de mi tamaño y probablemente el triple de mi edad. Le di una patada justo en la ingle. No esperé para ver su reacción. Salté sobre mi bicicleta y pedaleé lo más rápido que pude de vuelta al otro lado del lago donde estaba mi familia. No me siguió, al menos eso creo. Si lo hubiera hecho, podría haber visto a mi papá, que era un tipo bastante grande y definitivamente no alguien con quien quisieras meterte después de unas cuantas cervezas. Nunca volví a ver al hombre y cuando llegué a casa y traté de enviarle un mensaje a Lisa para contarle lo raro que era su papá, su perfil había desaparecido. Vi a Jake justo antes de que comenzaran las clases, y me dijo que no tenía idea de quién era Lisa y ni siquiera recordaba haberla agregado en Facebook. No fue hasta años después que me di cuenta de lo cerca que estuve de ser secuestrado. Y quién sabe qué habría querido hacer ese hombre conmigo. Papá de Lisa, esperemos que nunca nos volvamos a encontrar. El último incidente me dejó bastante asustada. Recuerdo haber visto una foto de perfil familiar comentando en una de mis publicaciones de Instagram. Tenía una página de memes con unos 7,000 seguidores y había bloqueado todas las cuentas que este tipo tenía. Sin embargo, parece que me había perdido una, porque comentó algo desagradable en una foto que compartí de un viaje de pesca, diciendo: «Ojalá fuera uno de esos peces. Me encantaría saber lo que se siente al ser sostenido por ti». Asqueroso. Esto sucedió hace unos 5 años cuando tenía alrededor de 25. Acababa de terminar una relación de 2 años que fue un desastre, y no quería salir con nadie dentro de mi mismo círculo de amigos. Necesitaba un nuevo comienzo, así que decidí probar una aplicación de citas llamada OkCupid. Sí, sé que no fue la decisión más inteligente y lo veo claramente ahora con retrospectiva. Pensaba que la mayoría de las aplicaciones de citas estaban llenas de gente rara o desesperada por encontrar una cita, pero para mi sorpresa, tuve algunas citas decentes sin ninguna gran bandera roja, al principio. Afortunadamente, siempre mantenía a mi madre informada sobre mis planes, por lo que ella sabía dónde estaba y cuándo regresaría. Pensé que estaba siendo inteligente, pero estaba equivocada. Fue entonces cuando me topé con el perfil de Brad. Parecía relajado, algo atractivo e interesante, así que decidí enviarle un mensaje. Tenía un sentido del humor sarcástico, lo cual me gustaba, y decidí darle una oportunidad. Nos conocimos en una cafetería y tuvimos una conversación agradable. Brad tenía una estatura promedio, un cuerpo común, cabello castaño ralo y usaba gafas. Daba una vibra algo nerd, pero agradable. En la conversación me preguntó qué estaba buscando en una relación. Le di mi respuesta usual: alguien dulce, cariñoso, divertido e inteligente. Nada demasiado especial. Mirando hacia atrás me doy cuenta de que aquí fue donde empezaron los problemas. Salimos en algunas citas más, ninguna particularmente memorable, pero empecé a enamorarme de él rápidamente. Parecía el chico ideal, dulce, comprensivo, cariñoso. Se cuidaba y parecía tener todo lo que buscaba en un hombre. No podía creer que estuviera soltero. Nos enamoramos rápido y acordamos ser exclusivos. Todo iba bien hasta que, unos 2 meses después, las cosas empezaron a desmoronarse. Durante algunas semanas, le había estado pidiendo que pasáramos tiempo en su casa y que me presentara a su compañero de cuarto, por consejo de mis padres, quienes son muy sensatos. Pero cada vez que lo mencionaba, siempre tenía una excusa. Mi compañero de cuarto es un loco. No es un buen momento para él. Trabaja en horarios opuestos a los míos, y así sucesivamente. Siempre había alguna razón. Una noche teníamos planes de ir a un club y yo estaba toda arreglada y lista, esperando su llamada. Después de horas sin noticias, pensé que tal vez su teléfono se había quedado sin batería, ya que mis mensajes no se entregaban. Decidí ir a su apartamento para ver si respondía a la puerta. Tenía su dirección de antes, aunque no recuerdo cómo la conseguí. Vivía a unos 10 minutos de mí, en un complejo de apartamentos. Era enero y hacía un frío terrible. Toqué la puerta pero no hubo respuesta. Justo cuando estaba a punto de irme, Brad apareció, y adivina quién estaba con él.
Sí, otra mujer, que más tarde descubrí que era su novia de toda la vida. Emily. Caminé rápidamente hacia él y la expresión en su cara fue impagable. Su rostro se quedó en blanco al verme. Le susurró algo a Emily, y ella entró al apartamento. Luego se acercó a mí atónito. «Me sorprende verte aquí», tartamudeó. «En serio, teníamos planes. Quería ver si estabas en casa. Recuerdo que mi teléfono murió, así que no recibí tus mensajes», se excusó. Luego le pregunté por la chica y me dijo que era su compañera de cuarto. Pero su compañero de cuarto no era un chico, como me había dicho antes. ¿Su compañera de cuarto? Cuanto más hablaba, más sospechosa me sentía. Brad era un maestro en salir de situaciones incómodas. Era un mentiroso convincente y yo, siendo ingenua, le creí. Esa noche, después de esperar en mi coche casi 1 hora, finalmente fuimos al club. Pero nunca pude quitarme la sensación de que algo estaba mal. Durante el mes siguiente seguí presionándolo para que me presentara a su compañero de cuarto y a su familia. Finalmente accedió a llevarme a conocer a su mamá. La conversación fue extraña. Hablamos sobre libros y algunos amigos de Brad. En un momento, mencioné en broma a su supuesto loco compañero de cuarto. Su mamá me lanzó una mirada extraña, que más tarde tendría mucho sentido. A medida que pasaba el tiempo, comencé a notar que muchas de las historias de Brad no cuadraban. Solo podía verme los lunes y miércoles, diciendo que trabajaba horas extras, y nunca era flexible si llegaba tarde, lo cual comenzó a suceder a menudo. Me enviaba capturas de pantalla de su horario de trabajo o fotos de su coche en el lavadero de autos, pero cuando le pedía una foto de él en ese momento, se negaba, diciendo que no quería enviar fotos. También tomaba descansos de baño anormalmente largos después de tener intimidad, como de 20 minutos o más. Lo sé, otra gran bandera roja. Todo explotó cuando propuse que fuéramos a algún lugar sin señal para poder pasar tiempo juntos sin teléfonos. Él estuvo de acuerdo y planificamos un viaje de 3 días a Canadá. Era temprano en nuestra relación, llevábamos 4 meses, y mi mamá quería asegurarse de mi seguridad. Copió la licencia de conducir de Brad y la matrícula de su coche. Gracias, mamá. El viaje fue normal hasta la última noche en el hotel. Mientras dormíamos, Brad se giró, me abrazó y dijo: «Te amo, Emily». Mi sangre se heló. Estaba devastada. Las lágrimas empañaron mi visión mientras me levantaba de la cama. Mis padres habían tenido razón todo el tiempo. Era un mentiroso y un infiel. Pero, ¿lo dejé? No. Claro que no. Fui ingenua y estaba completamente enamorada. No quería admitir que me habían engañado, que era la otra. Así que fingí que no había escuchado nada, pero el sentimiento de desconfianza no desapareció. Durante semanas, sufrí ataques de ansiedad y pánico. Las mentiras constantes de Brad me estaban volviendo loca. Finalmente decidí actuar. Un frío día de febrero, después de un largo día de trabajo, quise resolver de una vez por todas mi sospecha. Conduje hasta el complejo de apartamentos de Brad para ver si seguía mintiendo sobre su compañera de cuarto. Al salir del coche temblaba, ya sea por la ansiedad o por la rabia que hervía en mi interior. Toqué la puerta y me escondí del ojo de la mirilla. Brad abrió la puerta, y detrás de él estaba Emily. Me mostré y dije simplemente: «Vaya». Me di la vuelta y comencé a alejarme, pero me di cuenta de que había dejado las llaves y el teléfono en mi coche, bloqueándome fuera de él. Me sentí como una idiota, atrapada en el estacionamiento del apartamento de mi ex infiel. Sin nada más que perder, regresé a la puerta y volví a tocar. Esta vez, Emily abrió, y le rogué que me dejara usar su teléfono para llamar a la cerrajería. Sorprendentemente, accedió y me lo prestó. Mientras Brad intentaba abrir mi coche con un gancho, aproveché la oportunidad para hablar con Emily. Le hice una serie de preguntas rápidas sobre su relación con Brad, cuánto tiempo llevaban juntos, cómo se conocieron. Para cuando Brad volvió a entrar, ya tenía suficiente información para confirmar que no era quien decía ser. Uno de los mayores momentos de Eureka fue cuando descubrimos que Brad tenía 2 cuentas de Facebook diferentes, una para estar en una relación conmigo y otra para estar con Emily. Nos había bloqueado mutuamente en nuestras cuentas para que no nos descubriéramos. Recordé cómo una vez le comenté lo vacío que estaba su perfil de Facebook, y él me dijo que solo lo usaba para contactos de trabajo. A medida que nuestra charla terminaba, intenté convencer a Emily de que Brad era un mentiroso patológico
y que no le importaba, pero me di cuenta de que ella ya lo sabía o era igual de ingenua que yo lo había sido. Traté de mandarle mensajes después, pero fue inútil. Brad estaba a solas con ella, y él era un maestro manipulador. Sin embargo, me quedaba una última carta por jugar. Durante la semana siguiente, en mis ratos libres, reuní pruebas contra Brad. Investigué a través de Facebook y descubrí quiénes eran los padres de Emily. Decidí enviarles un mensaje con toda la evidencia que había recopilado, esperando que creyeran mi historia. Tom y yo habíamos terminado nuestra relación hacía ya un tiempo, pero parecía que no lo había superado. Aunque inicialmente me pidió disculpas por sus comentarios inapropiados, el incidente que me dejó más asustada ocurrió días después. Empezó a enviar mensajes cada vez más perturbadores, insistiendo en que deberíamos ser amigos con beneficios porque, según él, eventualmente tendríamos que acostarnos. Al no recibir respuesta se volvió agresivo diciéndome que lo haríamos nos gustara o no. Este comentario me dejó helada. Intenté mantener la calma y le dejé claro que no estaba interesada, pero él no cedía. Sus amenazas escalaron, sugiriendo que vendría a mi casa cuando estuviera sola para conseguir lo que quería. Decidí que era hora de contactar a la policía. Fui a la estación acompañada de mi padre, quien, al igual que yo, estaba furioso por la situación. La policía tomó las amenazas en serio y patrullaron mi casa esa noche, pero Tom no intentó entrar. Al día siguiente lo llevaron para interrogarlo y tenían suficiente evidencia para acusarlo de acoso y amenazas. Fue liberado bajo fianza, con la orden de no ponerse en contacto conmigo. 2 días después, mientras trabajaba en la cafetería, me entregaron un ramo de flores dirigido a mí. La tarjeta, que pretendía disculparse, decía que ambos habíamos exagerado en nuestra última discusión y que estaría más feliz si nos reconciliáramos. No estaba firmada, pero sabía exactamente quién la había enviado. Lo reporté a la policía, pero sin pruebas claras, no podían hacer mucho. Para empeorar las cosas, noté un coche sospechoso estacionado frente a mi casa durante 2 días. Sospechaba que era el coche de Tom, ya que recordaba que tenía placas personalizadas. Cuando finalmente revisé las placas, mis peores temores se confirmaron. Era el coche de Tom. Aparentemente, había conseguido que alguien más me acosara mientras él estaba bajo custodia. Decidí contactar nuevamente a la policía. El coche fue inspeccionado y encontraron varias armas, algunas de las cuales eran ilegales. Aunque Tom no tenía armas registradas a su nombre, esto indicaba que podría estar involucrado en algo más peligroso de lo que pensaba. El amigo de Tom, que había estado acosándome, fue detenido, pero alegó que no sabía nada de las armas y que Tom lo había engañado haciéndole creer que todo era una broma para asustarme. Ahora, Tom enfrentaba cargos más serios: posesión ilegal de armas, acoso, intento de secuestro y violación de la libertad condicional. Finalmente mi caso fue llevado a la corte, donde se le condenó a una sentencia de 8 años. Además conseguí una orden de restricción. Espero que ahora pueda seguir adelante con mi vida, libre de su amenaza. Todo comenzó cuando tenía 13 años, justo después de que mi madre comenzara a salir con este nuevo tipo al que llamaré Rick. Recuerdo la primera vez que me conoció a mí y a mis hermanos. Miró a mi madre y dijo: «Vaya, no sabía que tenías un ejército». Viendo hacia atrás, fue algo raro que dijera eso, ya que ya había tenido algunas citas con mi mamá, y ella le había dicho exactamente cuántos hijos tenía. Rick parecía bastante normal al principio. Tenía poco más de 40 años, y tenía 2 hijos mayores de su matrimonio anterior, quienes venían a cenar a veces. Las cosas se pusieron mal después de que se mudó a vivir con nosotros. Empezó a gritar mucho y a tener fuertes peleas con mi madre, arrojándole cosas, pero siempre lograba endulzar la situación después, lo que probablemente hizo que ella no lo dejara antes. Rick tenía problemas para llevarse bien con nosotros. Se quejaba de todo lo que hacíamos mal y se volvió muy controlador. Cada vez que nos quejábamos de cómo trataba a nuestra madre, nos acusaba de tratar de separarlos, lo cual casi siempre funcionaba porque hacía que mi mamá se enojara y nos gritara a nosotros en lugar de a él.
A medida que fuimos creciendo, dejó de permitirnos ver a amigos que no le gustaban, y no permitía que nuestros amigos vinieran a la casa sin su aprobación. Me di cuenta de que estaba loco cuando un día me recogió de la escuela, algo que nunca hacía. Y mientras íbamos camino a casa, me acusó a mí y a mi hermana de hablar mal de él a sus espaldas. Cuando le pregunté cómo lo sabía, dijo que tenía pruebas. Al llegar a casa nos mostró una grabadora y reprodujo una conversación en la que mi hermana y yo nos quejábamos de él en nuestras habitaciones por la noche. Le pregunté por qué había puesto una grabadora en nuestras habitaciones y tuvimos una gran pelea. Llamé a mi mamá de inmediato y le conté todo. Hizo que quitara las grabadoras, pero estoy seguro de que siguió escondiéndolas, porque luego mencionaba cosas que mi hermana y yo habíamos dicho cuando él no estaba cerca. Nos volvimos tan paranoicos que empezamos a susurrar y nunca hablábamos de cosas privadas, por si acaso estaba escuchando. Incluso nos preocupaba que hubiera cámaras escondidas, por lo que nos cambiábamos de ropa lo más rápido posible para que no pudiera ver nada. Pensar en el miedo en el que vivíamos aún me llena de rabia. Cuando cumplí 17 conseguí un trabajo en un restaurante local, y Dave, así lo llamo ahora, tuvo un gran problema con eso. Su razón era que mi novio de entonces trabajaba allí y pensaba que solo iba a perder el tiempo con él. Así que, para vigilarme, Dave se sentaba en su coche y me grababa mientras trabajaba. Hizo esto durante un mes entero. Luego me mostraba las grabaciones, lo que provocaba más peleas, terminando conmigo. Una chica de 17 años, suplicándole a un hombre de más de 40 que no me acosara en el trabajo. Me harté y me fui a vivir con mi papá, quien había regresado a la ciudad. Mi padre se enfureció cuando le conté todo. Quería llamar a la policía, pero mi mamá le rogó que no lo hiciera. Se separaron unos años después por una razón diferente, por lo que, afortunadamente, nunca lo volví a ver. He estado separado varios años, pero no porque yo quisiera. Mi ex, Lisa, terminó la relación de manera repentina, acusándome de haberla engañado. La cuestión es que nunca le fui infiel. Estaba profundamente enamorado de ella. Mis sentimientos nunca cambiaron. No pasaba demasiado tiempo en el trabajo ni con amigos, así que no le di ninguna razón para sospechar que era infiel. Resulta que ella estaba fingiendo ser alguien que no era. Desafortunadamente, solo me di cuenta de esto durante nuestro desagradable divorcio. El juez creyó sus acusaciones de infidelidad sin cuestionarlas, lo que me dejó en la ruina financiera. Pensé en pelear por la custodia de nuestros 2 hijos, pero ella me amenazó con acusarme de abuso. En cuanto dijo eso, supe que no ganaría. El juez de familia le creería tan fácilmente como el juez del divorcio. Ahora vivo en un pequeño apartamento y tengo 2 trabajos para poder pagar la manutención y el apoyo económico que debo. Puedo ver a mis hijos una vez al mes si tengo suerte. Ella ha interferido con mis derechos de visita algunas veces y no puedo arriesgarme a que juegue la carta del abuso. Hace unos meses, ella comenzó a dejar que los niños me visitaran cada fin de semana alterno. Fue entonces cuando noté que algo andaba mal. Mi hijo tenía un moretón y un corte en el brazo. Le pregunté qué había pasado y me dijo que había tenido una pelea en la escuela. La próxima vez que los vi, mi hija también tenía un moretón con la misma excusa. Empecé a preocuparme. ¿Ambos niños peleando en la escuela en cuestión de semanas? No es imposible, pero no me lo creía. En los meses siguientes noté más problemas. Sus ropas estaban desgastadas y sucias, y ambos parecían más delgados. Esto no tenía sentido. Mi ex recibía suficiente dinero de la manutención. No había ninguna razón para que mis hijos se vieran así. Les pregunté qué estaba pasando, pero no dijeron mucho. Esto solo aumentó mis sospechas. No podía pagar un investigador privado, pero un amigo adinerado se ofreció a ayudarme. Le pedí que instalara una cámara de seguridad en mi apartamento. Cuando me preguntó por qué, le dije que tenía el presentimiento de que pronto la necesitaría. Unas semanas después, el investigador privado se reunió conmigo y mi amigo en mi casa, y lo que nos contó fue muy perturbador. Tenía muchas fotos de mi ex saliendo con gente sospechosa y comprando drogas en lugares turbios. En algunas fotos, se la veía saliendo de tiendas caras con zapatos nuevos y ropa costosa. Ella había estado usando el dinero de la manutención de los niños para ella misma. Las últimas 2 fotos eran las peores. Mostraban a mi ex en casa,
con los puños levantados, mientras mis hijos parecían asustados y lloraban. Así que tanto para sus historias sobre peleas en la escuela. Esa noche me despertó el timbre sonando sin parar. Me tambaleé hasta la puerta y la abrí. Ahí estaba ella, furiosa. Si las miradas mataran ya estaría muerto, pero mantuve la calma. «¿Qué quieres a esta hora?», le pregunté. «Hiciste que alguien me siguiera, ¿verdad? Tomando fotos de mí». «Así que lo viste, ¿eh?», respondí, disfrutando de su realización. «¿Por qué demonios hiciste eso?». «Tenía mis razones, ahora tengo pruebas. Vas a ir a la cárcel y no verás a los niños nunca más si puedo evitarlo». Se quedó en silencio por un momento, enfurecida. «Si no puedo tenerlos, tú tampoco». De repente sacó un cuchillo. Reaccioné demasiado lento y me apuñaló en el hombro. Tropecé hacia atrás y ella intentó clavar el cuchillo más profundamente. Logré empujarla, pero me cortó el brazo, dejándome una fea herida. Agarré una lámpara y se la arrojé, golpeándola en la cabeza y dejándola inconsciente. La policía llegó y expliqué todo. Para entonces, mi ex ya estaba consciente y trató de hacerse la víctima, diciendo que me había apuñalado en defensa propia. Les conté a los policías sobre la cámara de seguridad, que mostraría lo que realmente había pasado. Sabía que había hecho lo correcto al instalarla. Mi ex terminó con una larga condena por consumo de drogas, negligencia, abuso infantil e intento de asesinato. No saldría de prisión hasta que estuviera vieja y canosa. No pude llevarme a mis hijos de inmediato debido a mis problemas financieros, pero el tribunal me prometió que obtendría la custodia completa una vez que me recuperara. Por ahora mis hijos están con mis padres, pero no puedo esperar a reconstruir nuestras vidas juntos. Una vez, mientras disfrutábamos del jacuzzi en casa de mi amiga, su papá llegó temprano de su turno de trabajo. Y créeme, salió al patio, completamente desnudo, y se metió al jacuzzi justo al lado de mí. Me asusté muchísimo. Salí corriendo hacia mi casa y juré no volver a su lugar. No dije nada a mi familia, ya que las cosas estaban bastante mal con el divorcio de mis padres. Mi mamá se había llevado a mis hermanos y me había dejado con mi papá, que estaba lidiando con serios problemas de salud mental. Seguí siendo amiga de esta chica, pero desde entonces siempre se quedaba a dormir en mi casa. Las cosas empeoraron mucho cuando ella me confesó que su hermano mayor estaba abusando de ella y que su papá la golpeaba. Incluso vi una vez cómo su papá intentó morderle un dedo. Fue una locura. Eventualmente ella se escapó de casa y pasó un par de años en el sistema de acogida. Luego dijo a todos que se había inventado todo solo para poder regresar a casa, en lugar de seguir rebotando de una casa de acogida a otra. Aguantó hasta graduarse y luego se mudó a Arizona o algún otro lugar. Recientemente conocí a un chico en línea que parecía muy agradable. Organizamos una cita para el viernes y todo iba bien hasta que, el día anterior, me sugirió que nos viéramos por la mañana. Acepté, pensando que solo iríamos por un café a Dunkin' Donuts. Me fui a dormir sonriendo, pero me despertó una llamada a las 5:30 de la mañana. Estaba frente a mi casa. Mi corazón se hundió. No podía creer que alguien con quien iba a tomar un café apareciera tan temprano y simplemente se quedara esperando afuera de mi casa. Después de la llamada revisé mis mensajes. Había uno de las 5 de la mañana con una foto de mi casa y un mensaje que decía, ¿es aquí donde vives? Otro mensaje decía, alguien me vio, así que me moví, acompañado de una foto de la casa de mi vecino. Estaba aterrorizada, sabiendo que mi papá y mis vecinos probablemente también estaban asustados. Comencé a entrar en pánico y a enviar mensajes a mis amigos para ver si alguien podía ayudarme. Un amigo respondió en el chat grupal, pero, temerosa de ser juzgada, mentí diciendo que lo tenía bajo control. Decidí enfrentarme a este tipo por mi cuenta. Lo vi parado en el patio de mi vecino, probablemente tratando de verme a través de la ventana. Temblando, forcé una sonrisa y lo dejé abrazarme. Luego intentó besarme, de manera muy torpe y con demasiada lengua. Me quedé congelada, sin saber qué hacer. Traté de decirle que aparecerse a las 5 de la mañana no estaba bien, pero él dijo que quería evitar el tráfico y no quería conducir cansado porque trabaja de noche. Traté de entenderlo y dejé pasar el incidente. Nos subimos a su coche y fuimos a lo que se suponía sería una cita normal, pero no lo fue.
Durante todo el trayecto, no paraba de tocarme, lamerme el cuello y hablar sobre casarnos y tener hijos de inmediato. Logré convencerlo de que me dejara a unas cuadras de mi casa, pensando que podría caminar de regreso sin problemas. Sin embargo, noté que me seguía en su coche. Cuando lo confronté, me pidió si podía acompañarme hasta la puerta. Aterrorizada, le dije que no y me apresuré a alejarme. Cuando finalmente llegué a casa estaba llorando y temblando. Le envié un mensaje diciéndole que no éramos compatibles y que se mantuviera alejado de mí y de mi familia. Su respuesta fue insultarme y llamarme de lo peor. Después de eso decidí tomarme un largo descanso de las citas en línea. En enero de 2005, vivía en Sacramento, California, asistiendo a la universidad. Una noche estaba en casa trabajando en mi trabajo final del semestre. Tenía abierto el Anna Instant Messenger y estaba chateando con algunos amigos cuando de repente recibí un mensaje de alguien que no estaba en mi lista de contactos. Decía, ¿alguna vez has pensado en suicidarte? Fue raro, pero era casi medianoche de un domingo y cosas más extrañas me habían pasado. Así que decidí responderle solo por curiosidad. Claro, ¿quién no lo ha pensado en algún momento? ¿Por qué preguntas? Esa respuesta abrió la caja de Pandora. El chico, que se hacía llamar Brian, comenzó a bombardearme con preguntas sobre cómo me gustaría morir, por qué quería morir, si me gustaría hacerlo con otras personas, etc. La conversación se volvía cada vez más extraña, pero yo seguía jugando, pensando que solo me estaba tomando el pelo. Le pregunté su nombre y me dijo que era Brian. Luego le pedí una foto y me envió una desde Anne, Hot or Not, preguntándome si lo encontraba atractivo. Le respondí que sí, que era guapo, lo que sea. Luego me pidió una foto de mí, así que le envié una foto cualquiera de una amiga en mi espacio. Me respondió que parecía de 12 años. Genial, gracias, Brian. El chico obsesionado con el suicidio. A medida que la conversación continuaba, él me dijo que estaba cansado de la vida, que las mujeres nunca se sentían atraídas por él y que quería acabar con todo. Le dije las cosas que se supone que debes decir en esas situaciones. Las relaciones no lo son todo. Eres importante para las personas en tu vida. No lo hagas. Y así sucesivamente. No soy insensible, pero no tenía ganas de hablar con alguien al borde del suicidio a la 1 de la mañana. Brian siguió contándome que había conocido a muchas mujeres en línea que también querían suicidarse y que estaba planeando una fiesta para el día de San Valentín, para que todos pudieran reunirse y hacerlo juntos en su casa en East Ashland, California. Me preguntó si estaría interesada en unirme. Le dije que sí, claro, pero inventé una excusa diciendo que no tenía coche para llegar. Me dijo que algunas mujeres de Sacramento también irían y que una de ellas tenía una camioneta, así que estaba seguro de que podría ir con ellas. Me comentó que había construido una viga en su sótano que podía sostener hasta 40 cuerpos a la vez, pero que no debería llevar botas porque sumaban peso extra. En ese momento me di cuenta de que hablaba en serio. No era una broma, así que empecé a hacerle preguntas específicas como cuál era su dirección, su nombre completo y quiénes eran las mujeres de Sacramento. Me dio sus nombres y mencionó que una de ellas llevaría a sus 4 hijos, ya que también querían morir. Las banderas rojas no paraban de ondear. Mientras seguía hablando con él, llamé a una amiga mía que trabaja como operadora del 911 en el norte de California. Después de explicarle la situación, me dijo que colgara y llamara de inmediato al Departamento de Policía de Sacramento. Así que lo hice. Enviaron a 2 oficiales 1 hora después, pero se rieron cuando les expliqué lo que estaba sucediendo. Les di el chat impreso, el nombre completo de Brian y su dirección, que ya había verificado en Google. Me dijeron que simplemente dejara de hablar con él y se fueron. Me sentí como una idiota. Llamé a mi amiga para contarle lo que pasó y me sugirió que mantuviera un ojo en las cosas. Si seguía hablando con él, que guardara la conversación. Eso hice. Unas horas más tarde, las cosas llegaron a un punto en el que ya no podía soportarlo. Brian seguía bombardeándome con preguntas sobre cómo quería morir, si con ropa o sin ella, si quería tener sexo antes de morir, si no me importaría matar niños primero, y si quería.
agarrar la mano de otros mientras colgábamos juntos. Finalmente le dije que me pondría en contacto más cerca del día de San Valentín, solo para zafarme de la conversación. Acababa de cumplir 29 años cuando empecé a salir con un chico con el que solía ser amiga en la escuela secundaria. Él siempre había tenido un gran enamoramiento por mí, pero el sentimiento nunca fue mutuo. Sin embargo, ocasionalmente salíamos en pequeños grupos los fines de semana, pero nunca era nada serio. Recientemente comenzamos a hablar de nuevo cuando me envió un mensaje por Facebook. Estaba comenzando una empresa de ropa y me preguntó si quería ser modelo para su línea de ropa femenina. Así que acepté encontrarme con él para hablar sobre ello en persona. Nos encontramos en una cafetería donde él me habló sobre el pago y las horas de trabajo, y después de una larga conversación, me convenció. He trabajado en cosmetología durante los últimos años, pero estaba ansiosa por explorar otros campos. Mi trabajo como modelo sería a tiempo parcial, pero el salario que me prometió era realmente bueno. Solo con trabajar juntos comenzamos a salir de nuevo y en realidad comencé a gustarle. Él parecía mucho más maduro, divertido, y había perdido ese sentido del humor tan oscuro que siempre odié. Después de un par de meses comenzamos a salir y nos mudamos juntos a un apartamento estudio, donde él me asignó otras tareas para la empresa que aumentarían mi salario. Estaba realmente feliz, pero pronto su vieja personalidad comenzó a salir a flote nuevamente, y no me gustaba. Cada vez que discutíamos, él se volvía más y más agresivo, hasta el punto de ponerse frente a mí y decirme que lo golpeara para ver qué pasaba. Una vez que llegamos a ese punto, supe que todo había terminado, así que me mudé y lo bloqueé en todo para tratar de distanciarme lo más posible. Ahora que había dejado mi trabajo en cosmetología para trabajar para su empresa, comencé a postularme en muchos lugares. Aún me gustaba la idea de ser modelo, así que me puse en contacto con varias empresas. Una de ellas me respondió para una entrevista, así que decidí intentarlo. Después de hablar con ellos, parecía un gran trabajo y el salario era incluso mejor que el de mi primer trabajo como modelo. Era una empresa local, pero estaba despegando rápidamente y pronto se convirtió en una de las más grandes de la zona. Todo iba bien hasta que un día recibí un mensaje de mi jefe pidiéndome que me encontrara con él después de mi sesión. Esto era algo que nunca había sucedido antes, así que me preocupé un poco por saber de qué se trataba. Resulta que mi jefe había recibido varias quejas anónimas de otras modelos, acusándome de hacer y decir cosas terribles que yo nunca había hecho. Le pedí a mi jefe que consiguiera los nombres de las personas porque claramente era todo inventado. Regresé a casa ese día estresada y molesta, tratando de averiguar quién me estaba acusando de todo eso. No tenía idea y todas las personas con las que trabajaba eran extremadamente amables conmigo, pero me molestaba saber que alguien estaba haciendo todo eso a mis espaldas. Durante los meses siguientes, los correos electrónicos y cartas continuaron acumulándose y comencé a aislarme de todos. Sentía que todos me odiaban en secreto, pero nadie me lo mostró ni de la más mínima manera, ni yo recibí ese tipo de vibra de nadie. Esto me llevó a un momento muy oscuro de mi vida, pero de todos modos me quedé con el trabajo, porque no había otras buenas opciones en ese momento. La empresa tenía una sesión nocturna, así que tenía que trabajar a las 7 esa noche. Desde mi apartamento hasta el trabajo, son unos 15 minutos en coche, mayormente por la autopista. Cuando llegué para la sesión, vi el coche de mi jefe estacionado en el estacionamiento con tal vez 8 o 9 coches diferentes. Al fondo, en el extremo más lejano del estacionamiento, había un Subaru Outback negro estacionado, lejos de los demás coches. Esto, lamentablemente, me recordó a mi ex porque él tenía el mismo coche exactamente. No parecía haber nadie dentro, pero no le di mucha importancia, y estacioné en el otro extremo y me apresuré a entrar. Todo salió bien durante la sesión, y después de unas horas, finalmente terminé por la noche. Cuando salí afuera noté que el coche ya no estaba, así que lo asumí como una coincidencia. Pero cuando llegué al estacionamiento de mi apartamento, mi corazón se hundió. El mismo Subaru que había visto antes ahora estaba estacionado en el estacionamiento. No sabía si estaba exagerando o no, así que llamé a mi amiga para contarle. Le pedí que se quedara en el teléfono conmigo mientras entraba y que llamara a la policía si algo sucedía. Caminé rápidamente hacia la entrada principal,
mirando constantemente por encima del hombro hacia el coche. La entrada de mi complejo de apartamentos tiene puertas de vidrio dobles en la entrada, con varios arbustos a los lados. Tan pronto como llegué al toldo para entrar, mi ex salió de detrás de los arbustos y me atacó, comenzando a arrastrarme hacia su coche. Estaba pateando y gritando mientras mi amiga escuchaba horrorizada. Él me tenía los brazos alrededor de los hombros, así que mis tacones arrastraban el suelo mientras él me tiraba. Literalmente pensé que iba a morir. Mis gritos eran tan fuertes que estoy segura de que todos dentro lo escucharon y no paré hasta que vi a un hombre salir corriendo del edificio hacia nosotros. Tan pronto como mi ex lo vio, me soltó y se fue rápidamente en su coche. La policía llegó unos minutos después, ya que mi amiga los había llamado en el momento en que me escuchó gritar. Le di a la policía su nombre y dirección y de inmediato pusieron una orden de arresto en su contra. Al día siguiente supe por la policía que lo encontraron dentro de su apartamento y lo arrestaron en el acto. Todo el proceso judicial fue una pesadilla, pero afortunadamente lo metieron en la cárcel por agresión e intento de secuestro. También supe que su motivación comenzó cuando se enteró de que estaba modelando para otra empresa. Él admitió en el tribunal que era responsable de enviar los correos electrónicos y cartas anónimas a mi trabajo. Nunca en 1.000.000 de años pensé que él fuera capaz de hacer algo tan horrible, pero este evento lo confirmó para mí. Mantendré el nombre de su empresa en el anonimato por mi propio bien, porque no puedo imaginar lo que me haría si algún día lo descubriera.